Hola, este es el canal Wasaria. Hoy vamos a hablar de algo absolutamente increíble que está sucediendo justo sobre nuestras cabezas cada segundo. Pero la mayoría de la gente ni siquiera lo sospecha. Vamos a hablar del polvo cósmico que cae continuamente sobre nuestro planeta desde las profundidades del universo. Imaginen esta cifra. Cada año caen a la Tierra 40.000 toneladas de polvo cósmico de cometas y asteroides. 40.000 toneladas. Eso es aproximadamente el peso de 200 ballenas azules, o 10.000 elefantes, que simplemente descienden del espacio y se asientan en la superficie de nuestro planeta. Y esto sucede cada año, una y otra vez, durante millones de años seguidos. Detengámonos un momento y pensemos en esto. Ahora mismo, mientras ves este vídeo, en algún lugar alto de la atmósfera se están quemando partículas microscópicas que llegaron del espacio. Quizás se desprendieron de un cometa que pasó cerca del Sol hace miles de años. Quizás son restos de un asteroide que vagó entre planetas durante millones de años. Y ahora están aquí, cayendo a través de nuestra atmósfera y convirtiéndose en parte de nuestro planeta. ¿De dónde proviene todo este polvo? La fuente principal son los cometas. Los cometas son como las bolas de nieve sucias del espacio, enormes bolas de hielo, polvo y rocas que atraviesan el sistema solar en órbitas alargadas. Cuando un cometa se acerca al Sol, su calor comienza a evaporar el hielo de la superficie del cometa. Junto con el vapor, millones de diminutas partículas de polvo y rocas son expulsadas al espacio. Estas partículas no desaparecen sin dejar rastro. Permanecen en la órbita del cometa, creando un enorme rastro que se extiende detrás del cometa por millones de kilómetros. Y cuando la Tierra en su movimiento alrededor del Sol cruza este rastro, volamos a través de una nube de polvo cósmico. Miles de millones de partículas comienzan a caer en nuestra atmósfera. ¿Qué les sucede a estas partículas cuando entran en la atmósfera? La mayoría de ellas son muy pequeñas, desde el tamaño de un grano microscópico hasta un grano de arena. Entran en la atmósfera a velocidades de 11 a 72 km por segundo. Es una velocidad asombrosa. A tal velocidad, incluso una pequeña mota de polvo crea una enorme fricción con el aire. Por esta fricción, la partícula se calienta a miles de grados y comienza a arder. El aire a su alrededor también se calienta y brilla. Es precisamente este brillo el que vemos como una estrella fugaz o meteoro. Así que cada vez que ves una estrella fugaz en el cielo nocturno y pides un deseo, en realidad estás presenciando el acto final de un drama cósmico. Una pequeña partícula que viajó por el espacio durante millones de años termina su camino en un destello de luz, en la atmósfera terrestre. Pero no todo el polvo cósmico se quema completamente. Las partículas más pequeñas, motas de polvo microscópicas, son demasiado pequeñas para crear suficiente fricción para una combustión completa. Descienden lentamente a través de la atmósfera, a veces tardando meses o incluso años en hacerlo. Estas diminutas partículas finalmente alcanzan la superficie de la Tierra y se convierten en parte de nuestro planeta. ¿Dónde termina todo este polvo? En todas partes. Se asienta en los techos de las casas, en los campos, en los bosques, en los desiertos, en las cimas de las montañas más altas y en las fosas oceánicas más profundas. Se mezcla con el suelo, entra en el agua que bebemos e incluso en el aire que respiramos. Cada persona en el planeta inhala partículas microscópicas de polvo cósmico todos los días sin siquiera sospecharlo. Piensen en esto, material cósmico que se formó hace miles de millones de años, que viajó a través del espacio ilimitado, ahora es parte de ustedes. En su cuerpo pueden haber átomos que alguna vez fueron parte de un cometa o asteroide. Esto nos conecta con el universo mucho más profundamente de lo que normalmente nos damos cuenta. Pero lo más interesante viene ahora. Este polvo cósmico no es simplemente basura aleatoria del espacio. Tiene un enorme valor científico.
El hecho es que muchas de estas partículas son más antiguas que la Tierra misma. Se formaron hace aproximadamente 4.500 millones de años, cuando nuestro sistema solar apenas estaba naciendo. En aquel tiempo no existía ni la Tierra ni otros planetas. Solo había un Sol joven, rodeado de una enorme nube de gas y polvo. De esta nube se formaron posteriormente todos los planetas, satélites, asteroides y cometas de nuestro sistema. Algunas partículas de este polvo primordial permanecieron sin cambios todos estos miles de millones de años, congeladas en cometas en el borde del sistema solar. Y ahora estas partículas están cayendo a la Tierra, trayéndonos información sobre aquellos tiempos lejanos. Para los científicos, esto es como una máquina del tiempo. En la Tierra, encontrar material tan antiguo es casi imposible, nuestro planeta está cambiando constantemente. Las placas tectónicas se mueven, las montañas se elevan y se desmoronan. El viento y el agua transforman incesantemente la superficie. Las rocas más antiguas que podemos encontrar en la Tierra tienen aproximadamente 4.000 millones de años, y tales rocas son muy escasas. Pero el polvo cósmico es otra cosa. Se ha conservado sin cambios en el frío del espacio cósmico. Al estudiarlo, los científicos pueden averiguar de qué estaba compuesta la nube primordial que dio origen a nuestro sistema solar. Pueden entender qué elementos químicos estaban presentes, cómo se combinaban, qué condiciones prevalecían en ese momento. ¿Cómo recolectan los científicos este polvo cósmico? Existen varios métodos. Uno de ellos utiliza aviones especiales que se elevan a una altura de unos 20 kilómetros, donde la atmósfera está muy enrarecida. En estos aviones se instalan paneles especiales cubiertos con una sustancia pegajosa que atrapa diminutas partículas de polvo cósmico antes de que logren descender más. Otro método es recolectar polvo en la Antártida. Allí, sobre la blanca superficie del hielo, las partículas oscuras de polvo cósmico son especialmente visibles. Los investigadores recogen nieve y hielo, lo derriten y filtran el agua muy cuidadosamente, recolectando partículas microscópicas. Luego, bajo el microscopio, separan el polvo cósmico del terrestre, identificándolo por características distintivas, composición química, estructura, rastros de radiación cósmica. Hay otro método interesante. En los techos de algunas estaciones científicas se instalan colectores especiales que recogen agua de lluvia. En esta agua también hay partículas de polvo cósmico que cayeron del cielo junto con la lluvia. Este es el método más simple, pero requiere un trabajo muy meticuloso para separar el material cósmico de la cantidad mucho mayor de polvo terrestre y contaminantes. Cuando los científicos obtienen estas muestras, comienza un verdadero trabajo de detective. Cada partícula se examina bajo potentes microscopios electrónicos, se analiza su composición química con espectrómetros, se investiga su estructura mineral. Y cada partícula cuenta su propia historia. Algunas partículas resultan ser muy ricas en carbono y contienen moléculas orgánicas complejas. Esto significa que en el espacio, incluso en el frío y el vacío, pueden formarse compuestos químicos complejos que son los bloques de construcción de la vida. Algunos científicos creen que precisamente el polvo cósmico pudo haber traído a la joven Tierra moléculas orgánicas que posteriormente dieron origen a la vida. Otras partículas contienen minerales raros que casi no se encuentran en la Tierra. O tienen una composición isotópica inusual que indica que se formaron en condiciones muy diferentes a las terrestres. Todo esto ayuda a los científicos a comprender mejor cómo funciona el cosmos, cómo se forman los planetas, cómo evolucionan las estrellas. Pero hay otro aspecto que hace que el polvo cósmico sea particularmente interesante. Algunos cometas provienen de regiones muy lejanas del sistema solar, de la llamada nube de Oort, que se encuentra casi a un año luz del Sol.
El material de estos cometas prácticamente no ha sufrido ningún cambio desde el nacimiento del sistema solar. Es la cápsula del tiempo más pura que podemos estudiar. También hay periodos en los que la cantidad de polvo cósmico que cae sobre la Tierra aumenta bruscamente. Esto sucede cuando nuestro planeta atraviesa secciones particularmente densas de rastros cometarios. En tales momentos podemos observar lluvias de meteoros, decenas, cientos y a veces incluso miles de estrellas fugaces por hora. Las más conocidas de estas corrientes de meteoros tienen sus propios nombres. Perseidas en agosto, Leónidas en noviembre, Gemínidas en diciembre. Cada una de estas corrientes está asociada con un cometa específico que alguna vez pasó cerca del Sol y dejó tras de sí un rastro de polvo. La Tierra cruza estos rastros cada año aproximadamente en el mismo momento, por lo que podemos predecir cuándo ocurrirán las lluvias de meteoros. Durante tales eventos, la cantidad de polvo cósmico que cae sobre la Tierra puede aumentar decenas de veces. El cielo se convierte en un verdadero espectáculo cósmico, y podemos ver con nuestros propios ojos la belleza y la escala de este fenómeno. También es interesante que el polvo cósmico ha estado cayendo sobre la Tierra durante toda su historia. Hace miles de millones de años, cuando nuestro planeta era joven y apenas se estaba formando, caía aún más material cósmico sobre el que ahora. Algunos científicos creen que parte del agua en los océanos terrestres pudo haber sido traída precisamente por cometas en forma de hielo. Los cometas también pudieron traer moléculas orgánicas que se convirtieron en la base para el surgimiento de la vida. Así que, en cierto sentido, todos somos hijos de cometas y asteroides. El material del que está compuesto nuestro planeta y nosotros mismos alguna vez fue polvo cósmico que cayó del cielo. Y este proceso continúa hasta el día de hoy. Cada segundo, cada instante, nuevas partículas caen sobre la Tierra, agregándose a la masa de nuestro planeta. Si calculamos, durante toda la historia de la Tierra, durante 4.500 millones de años, han caído sobre ella aproximadamente 180 millones de toneladas de polvo cósmico. Es una cantidad enorme, pero a escala planetaria sigue siendo una gota en el océano. La masa de la Tierra es tan grande que todo este material cósmico constituye solo una fracción microscópica de la masa total. Sin embargo, para la ciencia, esta masa es invaluable. Cada gramo de material cósmico puede contar una historia única. En algunas partículas se encuentran diamantes microscópicos que se formaron en condiciones de enorme presión, posiblemente durante colisiones de asteroides. En otras se descubren moléculas orgánicas complejas, incluyendo aminoácidos, los bloques de construcción de las proteínas. Los hallazgos especialmente interesantes se hacen cuando los científicos estudian fragmentos más grandes, meteoritos que han caído a la Tierra. Aunque ya no es polvo cósmico sino objetos más grandes, el principio es el mismo, es material cósmico que alcanzó la superficie de la Tierra. Algunos meteoritos contienen compuestos orgánicos de tal complejidad que surge la pregunta, ¿no podría la vida haberse originado no en la Tierra sino haber llegado del espacio? Esta hipótesis se llama panspermia. Según ella, las formas más simples de vida, o al menos las moléculas orgánicas complejas necesarias para la vida, podrían haberse propagado por el espacio en cometas y asteroides. Cuando estos objetos caían sobre planetas jóvenes, los sembraban con vida o sus componentes. Esta es una idea controvertida, y no todos los científicos están de acuerdo con ella, pero muestra cuán importante puede ser el material cósmico para comprender el origen de la vida. Incluso si la panspermia resulta ser una teoría incorrecta, sigue siendo un hecho innegable que las moléculas orgánicas realmente llegan a la Tierra desde el espacio. En algunos meteoritos se han encontrado más de 80 aminoácidos diferentes, muchos de los cuales no se encuentran en organismos terrestres. Esto demuestra que la química orgánica compleja puede ocurrir en el espacio, sin la participación de seres vivos. Cuando la joven Tierra se formaba hace 4.500 millones de años,
caía mucho más material cósmico sobre ella que ahora. Fue el periodo del llamado bombardeo intenso tardío, cuando toda la parte interior del sistema solar experimentaba impactos intensos de asteroides y cometas. Algunos de estos impactos fueron tan poderosos que podrían haber evaporado océanos enteros. Pero cuando el bombardeo finalmente disminuyó, quedó en la Tierra una enorme cantidad de material cósmico, incluyendo agua y moléculas orgánicas. Y fue en este periodo, hace aproximadamente 3.800 millones de años, cuando aparecieron los primeros signos de vida. ¿Coincidencia? Quizás. Pero quizás no. Quizás el material cósmico realmente jugó un papel clave en el surgimiento de la vida en nuestro planeta. Hoy vivimos en una época mucho más tranquila. Los grandes impactos ocurren raramente, aunque no han desaparecido por completo. El último gran meteorito cayó en Chelyabinsk, Rusia, en 2013. Tenía un tamaño de aproximadamente 20 metros y explotó en la atmósfera con una fuerza equivalente a 500 kilotones de TNT. La explosión rompió ventanas en muchos edificios e hirió a más de 1000 personas. Pero incluso ese objeto era minúsculo comparado con lo que caía sobre la Tierra en el pasado distante. Hace 65 millones de años, un asteroide de aproximadamente 10 kilómetros de diámetro impactó la Tierra en el área del actual México. Este impacto creó un enorme cráter. Lanzó tanta cantidad de polvo a la atmósfera que el Sol estuvo oculto durante meses, y condujo a la extinción de los dinosaurios y la mayoría de los otros animales grandes de aquella época. Afortunadamente, tales eventos catastróficos ocurren muy raramente, una vez cada decenas de millones de años. Y esa lluvia silenciosa de polvo cósmico que cae cada día no representa ningún peligro. Por el contrario, enriquece nuestro planeta y nos da una oportunidad única de estudiar el cosmos sin salir de casa. Así que resumamos. Cada año caen 40.000 toneladas de polvo cósmico de cometas y asteroides sobre la Tierra. Este polvo es material antiguo que ha conservado información sobre el nacimiento de nuestro sistema solar. Contiene moléculas orgánicas que posiblemente jugaron un papel en el surgimiento de la vida. Enriquece constantemente nuestro planeta con nuevos elementos y nos conecta con el universo de la manera más directa. La próxima vez que veas una estrella fugaz, recuerda esto. No es solo un momento hermoso, es una partícula cósmica que completa su viaje de millones de años. Y en algún lugar alto en el cielo, ahora mismo, millones de otras partículas están cayendo sobre la Tierra. Invisiblemente, silenciosamente, constantemente. Caían cuando los dinosaurios caminaban por el planeta. Caían cuando aparecieron los primeros humanos. Caerán durante miles de millones de años más en el futuro. Es una lluvia cósmica interminable que nos recuerda que todos estamos hechos de polvo de estrellas. Y ahora lo sabes. Ahora entiendes que cada vez que sales a la calle, cuando miras al cielo nocturno, cuando simplemente respiras, eres parte de este grandioso proceso cósmico. Los átomos en tu cuerpo alguna vez fueron parte de estrellas lejanas. El agua que bebes posiblemente llegó a la Tierra con un cometa hace miles de millones de años. El aire que respiras contiene partículas que han viajado por el espacio más tiempo del que ha existido la civilización humana. Esto no es ciencia ficción ni poesía. Esto es ciencia. Esta es la realidad en la que vivimos. Y esto hace que nuestra existencia sea aún más asombrosa y significativa. No estamos separados del cosmos. Somos parte de él. Y el cosmos es parte de nosotros. Así que gracias por estar con nosotros hoy en el canal Wasaria. Esperamos haber podido mostrarles el universo de una manera un poco diferente. Si les gustó este vídeo, denle like. Suscríbanse al canal y presionen la campanita para no perderse nuestros nuevos episodios sobre los más asombrosos misterios del cosmos.
Y ahora levanten la cabeza y miren al cielo. En algún lugar allí arriba, muy por encima de ustedes, ahora mismo está cayendo polvo cósmico. Y quizás esta noche tengan la suerte de ver una estrella fugaz. Y cuando eso suceda, ya conocerán su verdadera historia. Una historia sobre un antiguo viaje a través del cosmos ilimitado que termina en un destello de luz sobre nuestro maravilloso planeta. Hasta nuestro próximo encuentro en el espacio, amigos. Este fue el canal Wasaria.